Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bien, aleluya. Amén. Damos gracias a Dios por otro día de vida que el Señor nos ha dado. Amén. Otro día de estar en su casa. Y pues damos gracias a Dios porque el día de ayer estuvimos las damas gozándonos en una Aleluya. conferencia tan hermosa. Y pues ahora otra bendición que recibimos del Señor. Señor, Amén. amén. Vamos a orar para pedir al Señor, ¿verdad?, su bendición en esta Gracias, mañana. Señor. Padre, venimos ante Te ti adoramos, en esta Señor, te mañana. Te bendecimos. damos honra y gloria. Te alabamos, Gracias, Señor, Señor, con de todo gloria, nuestro por su corazón. amor, Sabiendo, Dios mío, por que su por tu grande misericordia y tu bondad, amor Señor, tan grande, Señor, para con nos nosotros, encontramos, Dios de Señor, gloria. cada uno de nosotros Adoramos y aquí. bendecimos su Gracias, nombre, Señor, Dios de porque gloria. nos diste, Señor, un cambio de vida, un Padre propósito de celestial, vida. aleluya, en Señor, esta gracias mañana, por tu palabra, la que es la bendición, brújula oh que Dios nos de guía. gloria, Y en esta en el mañana, nombre Padre, vamos a poderoso de estar Jesús. meditando, Señor, en tu palabra. Usa su siervo, Suplicamos, Dios mío, Señor, aleluya, que como tú, siempre, Señor, Santo y Divino para poder Espíritu, compartir esta clase Padre, tan administre preciosa a que nuestra tenemos vida, a en nuestro esta corazón, mañana, oh Señor, Dios de y gloria. ayúdanos a aprender Que tu seamos palabra. edificados, Oh, Señor, Señor, para conforme a tu atesorarla en voluntad, nuestro Dios corazón y crecer cada día Gracias, más Cristo en ti. Santo. Te damos gracias En el en el nombre nombre de del Jesús. Padre, del Hijo, Bendito del es su Espíritu nombre, Santo. Señor. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Pues esta mañana, qué clase tan hermosa tenemos, Aleluya. la conversión de Saulo. Amén. Aleluya. Entonces, si nosotros vamos a la escritura que toca para la enseñanza de ahora, está en Hechos capítulo 9, versículo 1, y dice así de la siguiente manera. Pues si ustedes me pueden acompañar, lo podemos hacer que así alternativamente. Amén. Pero todos juntos y clarito. Amén. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén. Aleluya. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado,
y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Aleluya, gloria a Dios. Se pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor. Amén. ¿Verdad? La introducción de la clase nos dice que hay veces que uno se desanima, ¿verdad? Que puede estar hablando con alguien y le habla del Señor, le habla del amor de Dios y parece que no hay fruto, que no responde, pero hay que seguir confiando en el Señor. Dice, los cristianos pueden desanimarse mientras intentan compartir el Evangelio con aquellos que lo han rechazado durante mucho tiempo. A veces uno habla y al año vienen, a veces al mes, a veces hasta 10 años, pero es el tiempo del Señor. Y aquí miramos, sin embargo, en la vida de Saulo, Dios nos da la prueba de que no hay nadie a quien Él no puede salvar. Amén. Amén. Gloria a Porque Dios. Saulo era un hombre rudo. Era un hombre que era muy religioso. Amaba a Dios, era religioso, pero por tanto que era religioso, tenía muchas cosas en su mente que no aceptaba la verdad del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de que Cristo vino a salvarnos. Aleluya. Entonces dice, Saulo se opuso de manera tajante a la iglesia y lo que es más importante, al mismo Cristo. Queriendo profesar que era religioso y que estaba haciendo el trabajo del Señor, estaba en contra de Jesús. Su conversión nos da una razón más para creer que Dios es poderoso para lo que creemos que es imposible. Aleluya. Dios puede hacer todo. Y hay veces que uno piensa, esto es imposible. El caso de Pablo o Saulo en ese momento, porque se llamaba Saulo, se miraba imposible, pero Dios hizo la obra. Amén. La mayoría de las veces las empresas entregan un anuncio para productos, para decir, esto es bueno para esto, esto es bueno para lo otro, ¿verdad? Y nosotros pues sabemos que en el Evangelio no estamos vendiendo producto, estamos hablando de algo que puede mejorar la vida de uno, de un ser que puede venir a nuestra vida y cambiarnos. ¿Y quién es? Es Jesús, que puede cambiar nuestra vida. Dios no está vendiendo un producto, pero sí presenta en el libro de los Hechos los cuadros extraordinarios de antes y después de la vida de Saulo. Aleluya. Y creo que eso es muy importante para que nosotros podamos ver cómo uno puede estar tan religioso y pensar que está sirviendo a Dios y puede estar tan equivocado. Sí, amén. Amén. Saulo se refería a sí mismo como un ejemplo del poder de Dios para salvar incluso a los pecadores más duros. Un examen deteniendo de su vida confirma con creces su afirmación. Pues sí, miramos el cambio. Amén. Cómo así, cuando conoció al Señor personalmente, inmediatamente empezó a predicar a Cristo. Amén. Aleluya. Entonces la experiencia de Saulo comenzó con esa estricta adherencia a la ley judía, ¿verdad? Entonces, durante ese proceso, escuchó de Jesús y lo consideró una amenaza para la religión judía. Dice, no, esto no va. Entonces, dijo, tengo que eliminar a toda persona que menciona el nombre de Jesús. Y eso fue lo que hizo. En la lectura que leímos estamos viendo que iba a las sinagogas, agarraba hombres, mujeres y los maltrataba. ¡Qué tremendo! Pero ellos seguían amando al Señor. Gloria a Dios. Ahora, la trayectoria de Saulo se detuvo cuando iba a Damasco a perseguir otros creyentes, porque no paraba, iba a una ciudad, iba a otra, agarró cartas para poder hacer lo que él estaba haciendo. Repentinamente, porque el poder de Dios divina vino
y le alcanzó. Amén. Y eso vino a cambiar su vida. Aleluya. Gloria y ese Señor, es el cambio que nosotros hemos sentido también. Cuando hemos conocido al Señor, sabemos que Él es real. Hemos comprendido que Él nos ama y el Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores y que necesitamos a Jesús. Amén. Y aquí fue lo que pasó con Saulo. Ahora, parte 1, perseguidor de cristianos. Dios pudo condensar su registro de la vida de Saulo antes de Cristo en una frase o dos. Sin embargo, quiso darnos detalles como era tan cruel. Quería que nosotros entendiéramos las cosas que él hacía, que eran atrozantes, ¿verdad? Entonces, al hacerlo demuestra que no hay nadie a quien Él no puede rescatar, que Él puede redimir y que puede transformar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muchos lectores han dividido el libro de Hechos en la historia de dos personajes principales. El apóstol Pedro. Amén. Y su ministerio, ¿verdad? Que miramos cuando el Señor lo llenó del poder del Espíritu Santo y empezó también a predicar la palabra con mucho poder, con mucho denuedo, ¿verdad? Y también en la vida del apóstol Pablo, en los capítulos, ¿verdad? De 13 a 28. Sin embargo, la primera mención de Pablo aquí, llamado Saulo, ocurre antes de que se hiciera cristiano. En Hechos 7:58, Saulo era un joven. ¿Okay? Y cuando uno es joven, uno está muy metido en lo que, y yo voy a hacer, y yo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, él guardaba las ropas de los que apedrearon a Esteban. Saulo era un joven que guardaba las ropas de los que apedrearon a Esteban. Prendas exteriores que se habían quitado para moverse libremente mientras realizaban ese acto inicuo. Él estaba parado cuando miraba a la gente arrojar esas piedras. ¿Y por qué le tiraron las piedras a Esteban? Ya tuvimos la clase. Él estaba predicando la palabra de Dios. Y porque estaba predicando a Jesús, era el furor. Y cuando empiezan a tirar esas piedras, Saulo estaba viendo y le dio agrado. Qué bueno. Porque no entendía, no tenía ese cambio en su corazón. Saulo se convirtió inmediatamente en la figura central de la persecución de la iglesia. Cuidado, cuidado. Él es el que viene detrás de la iglesia y está agarrando a los cristianos. Entonces, claro, tienes miedo porque sabes que te van a agarrar, te van a hacer un mal, ¿verdad? Entonces, cuando él llegaba a la sinagoga y lo miraban, pues ya sabían a qué venía. Sí. Si bien asumieron un papel más activo en la iglesia que en el judaísmo, las mujeres creyentes se convirtieron en blanco de una amarga persecución. O sea, no nomás los hombres. Mujeres, ándale. Okay. ¿Quiere decir algo? Sí, hermana, pensando yo en los hermanos que oían de Pablo o sabían que ahí venía, era el terror para ellos, ahí viene Saulo, ¿verdad? Y por el otro lado, el otro bando, le daban a Saulo, porque venía con todo en contra de lo que ellos no apreciaban, lo odiaban, porque si se fija en lo que le digo ahorita, Saulo guardaba las ropas de los que apedrearon. O sea, ellos se quitaron sus ropas porque lo hacían menos ágiles para poder tener más habilidad para apedrear a Esteban. Y el hombre las guardaba como recuerdo del primer hallazgo grande que hicieron en esos días. Qué tremendo, ¿verdad? Qué terrible, qué cosa más horrorosa, amén. Sí, amén. Hechos 9 describe aún más la crueldad de Saulo, diciendo que estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos de Cristo. Su crueldad no terminaba con buscarlos y arrestarlos y encarcelarlos.
También los golpeaba y trataba de llevarlos de regreso a Jerusalén, donde podían ser juzgados por el Sanedrín y condenados a muerte. Por creer en Jesús era lo que sufría la iglesia de Cristo. Y el Sanedrín, ya sabemos, ya habían también hecho su caso contra Jesús. Entonces, pues, estos son los seguidores de Jesús. Entonces, era lo que él esperaba. Aquí están, mira, aquí los tengo, los seguidores de Jesús. Por primera vez en Hechos 9:2, la experiencia de conocer y seguir a Cristo se conoce como el camino. Jesús se refirió a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Amén. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces los hermanos, los cristianos se consideraban los que eran del camino. Ahora, tal vez su enseñanza de que solo los que seguían el camino angosto podía entrar y llegar a la vida eterna. ¿Qué quería decir Jesús con eso? El camino angosto. El camino ancho, supuestamente el camino que todos escogían porque era más fácil. Ahí van todos. No todos pueden estar equivocados. Vámonos donde van todos. Ahí ese angosto, pues está chiquito y parece que está más trabajoso y pues no. Pero sabemos que ese camino es el camino, dice Jesús, que lleva a la muerte. Amén. Porque no es el camino que lleva a uno a Dios. Ahora, hay una pregunta. ¿Por qué estaba tan obsesionado Pablo con capturar y perseguir a los creyentes? ¿Quién me puede contestar eso? Porque él quería cumplir al pie de la letra lo que él había aprendido. Él sabía que con eso él agradaba a Dios y él lo que más deseaba era agradar a Dios. Pero no lograba captar que él estaba en contra del Hijo de Dios. Amén. Por eso él se proponía de una manera tal que tenía que ser así, porque así había aprendido él. Y estos herejes no podían seguir. Amén. ¿Usted quería decir algo, hermana? No. Amén. Okay. La segunda pregunta, ¿cómo puede responder en amor y con la verdad a los que afirman que hay más de un camino para la salvación? Ahora sí quiere decir algo. Hay unos que, y eso es lo que ahorita se está proyectando mucho. Todos somos hijos de Dios. Dios nos ama y todos los caminos llevan a Dios. Por lo tanto, amémonos los unos a los otros. Jesús nos dijo que teníamos que amar los unos a los otros, pero Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay muchos caminos, solamente es Jesús. Y por eso uno está predicando el Evangelio para que uno reconozca, sí, Dios nos ama. Por eso mandó a Jesús a morir en la cruz por nosotros. Y eso es lo que Pablo no entendía. Entonces, oponiéndose al nombre de Jesús, Saulo hizo un gran esfuerzo para agradar a Dios en su observancia de la ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, como descubría, ningún esfuerzo humano puede salvar la brecha entre la humanidad pecadora y un Dios sin pecado. Antes de encontrarse con Cristo, Saulo lucharía contra el nombre del único que podía traer la salvación. Entonces él estaba pensando, yo estoy cumpliendo lo que Dios quiere y soy fiel a Dios, pero estaba tan equivocado porque Dios había mandado a su Hijo Jesucristo para la salvación y él se estaba oponiendo en contra de él. En Hechos 26, Saulo explicó al rey Herodes Agripa su compromiso de toda la vida con Dios. Amén. Acusado por los judíos de palabras y acciones contra la ley y el templo, Pablo señaló su historia de estricta observancia de la ley y fe en la futura resurrección de los muertos. O sea,
hablaba con el rey Agripa y le estaba diciendo, esto es lo que estoy haciendo. Yo favorezco la ley judía. Yo lo he observado estrictamente, pero también sé ahora que Cristo es el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Gloria al Señor. El núcleo de la controversia de Saulo con sus compañeros judíos era la identidad y la autoridad de Jesucristo. Saulo explicó que su comprensión anterior de los requerimientos de Dios lo había llevado a oponerse de Jesús. Yo por eso hacía eso, porque creí que eran herejes, creí que estaban en contra de Dios, por eso yo lo hacía. Saulo, entonces desde el principio de la iglesia, la salvación que se predicaba en el nombre de Jesús, pues a él se le hacía locura, se le hacía algo de herejía en contra de Dios. Entonces él no podía aceptar ese mensaje. Pero cuando Dios trató con él, se dio cuenta que estaba equivocado. Ahora vamos a ver. Dice, Pablo también testificó que emitió su voto en contra de los creyentes. No tenemos evidencia clara de que Saulo fuera miembro del cuerpo gobernante judío del Sanedrín, así que su voto pudo haber sido en juicio que se llevó a cabo en la sinagoga antes de un juicio por el Sanedrín, porque él les pidió cartas para poder hacer lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Él no nomás iba a ir ahí y empezar a matar gente, pidió para ser respaldado, pidió esas cartas para hacer lo que él estaba haciendo y se las dieron. Sí, amén. Sí, está bien. Quita a esa gente, no queremos esa gente, porque esa gente está predicando algo que no va con la ley judía. Amén. Amén. Sí, hermano. ¿Crees que Pablo sin esas cartas podía seguir haciendo lo que estaba haciendo? ¿Cómo dice? Sin esas cartas que él pidió, Ajá. se las dieron, pues si no las hubieran dado, él hubiera podido seguir haciendo lo que estaba haciendo. Si él lo hubiera hecho, no tenía como autoridad respaldándolo. El asunto, hermana, es que él podía hacerlo, pero ahí, donde lo estaba haciendo, porque no tenía acceso a otras ciudades, sino al contorno donde él se movía. Pero si no le daban las cartas, no podía ir a Damasco y los lugares circunvecinos. Mas, sin embargo, los del Sanedrín les convenía, porque ellos ya se habían equivocado una vez, se equivocaron otra vez, y volverse a equivocar, y dijeron, no, mejor, ahí están las cartas, y tráelos. Otro punto que estaba en eso, hermana, que ellos en su ley no podían matar. No. Entonces tenían que buscar quien lo hiciera. Amén. Sí. Y esa es la cosa que miramos que Pablo dejó que la gente hiciera ese trabajo por él. Es lo mismo, ¿verdad? Él, cuando Esteban estaba ahí, él mandó que se los maltratara. Él mandó que era lo mismo. Amén. Entonces vamos a seguir. En su violencia contra los creyentes, Saulo intentó hacerlos blasfemar. A ver, vamos a maltratarte a ver si tú dices algo en contra de Dios, ¿verdad? Pero maldecir el nombre de Dios se castigaba con la muerte. Entonces, si ellos podían maldecir, otro punto que él podía decir, maldicieron en contra de Dios, son merecedores para la muerte. Sin embargo, este versículo puede indicar que Saulo estaba intentando a los cristianos maldijeran a Jesús. No creo en Jesús. Y ¿sabe qué? Esto es algo que estamos viendo, que cuando es el tiempo de la tribulación, va a suceder otra vez. A los que se quedan, van a estar de que tienen que negar a Jesús, sí, ¿verdad? Entonces, pero vamos a seguir lo que estamos, amén. Entonces dice, con la autorización escrita del sumo sacerdote, Saulo se dirigía a Damasco
para arrestar a los seguidores de Cristo. Pero el Cristo a que él se oponía, lo arrestó a él. Aleluya. Aleluya. Ay, yendo él en el camino, muy campante, ahora vamos a Damasco. Ahora sí, vamos a agarrar más herejes, más personas, seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque él no creía que Cristo era el Cristo. Amén. Hechos 9:3 afirma que repentinamente un resplandor de luz los rodeó. ¡Qué tremendo! Aleluya. Y era día, pleno día. Pero un resplandor. Como cuando tú estás afuera, ahorita que estamos en los días candentes, que hay mucho sol, pues imagina un luz brillante que lo arrodilló. Y la luz repentina y sorprendente de Dios en la vida de Saulo tendría un impacto permanente muy parecido al que tuvo su estruendo repentino en la iglesia en el día de Pentecostés. Eso era algo tan maravilloso cuando el Señor vino, ¿verdad? A dejar que el Espíritu Santo se apoderara de la iglesia. Una experiencia tan hermosa. Y ahora aquí el mismo Espíritu de Dios estaba alrededor de él. Y Saulo cayó al suelo durante la visitación sobrenatural. Pues no pudo más. ¡Ay, qué dice! Cayó. Dice la palabra que toda rodilla se caerá a nuestro Señor. Aleluya. Los que se creen que son muy fuertes y difíciles y rudos, así como se pensaba Saulo que era, haciendo lo que él estaba haciendo, van a caer de rodillas ante el Señor. Amén. Ahora, dice que una voz del cielo llamó a Saulo por su nombre y le preguntó: ¿por qué me persigues? De acuerdo a la tradición judía, Saulo probablemente pensó que la voz era divina. Entonces por eso dijo: ¿quién eres, Señor? Después de todo lo que Saulo había creído y hecho y escuchó, dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ay, qué tremendo. Ouch. Aleluya. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Más tarde Saulo escribiría extensamente sobre lo que significaba para la iglesia ese conjunto y para cada creyente ser identificado de esa manera. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así es. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 12:27. Y si alguien lo tiene, lo puede leer. 1 Corintios 12:27. Dice la palabra del Señor, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Amén. Entonces, claramente es lo que le estaba diciendo a la iglesia de Corintio. Pablo les está diciendo, ¿verdad?, que ustedes son el cuerpo de Cristo. Cada persona que ha aceptado al Señor, que le ha dado su vida al Señor, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Aleluya. Ahora vamos a seguir. Dice: ahora Saulo estaba descubriendo la verdad de que cualquier acción contra cualquier seguidor de Cristo era una acción también en contra de Jesús. Amén. Aleluya. La aparición de Jesús a Saulo no fue una reprensión, fue principalmente un llamado. Amén. ¿Verdad? Ahí mismo Jesús le podía haber azotado y matado y todo. Mira lo que hiciste con mi pueblo. Pero miramos que Jesús siempre es misericordioso. Y viendo que estaba equivocado Saulo, aquí miramos la misericordia y el amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí
miramos que le ordenó a Saulo, porque le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y le dice que vaya a Damasco, pero va a recibir órdenes. Ahora él no va a dar órdenes, no va a hacer, él va a esperar a ver lo que Dios quiere que él haga. Y entonces, ahí va. Sus compañeros que no vieron a Jesús no sabían qué le había sucedido, porque esto fue algo personal con Saulo. Lo que sí se sabían era que estaba, que este implacable perseguidor de la iglesia ahora estaba ciego y necesitaba que lo llevaran de la mano a la ciudad. ¿Qué pasó? Ahora, la pregunta, ¿cómo debería animarle la reacción entre Cristo y su cuerpo a enfrentar la oposición por ser cristiano? O mejor, déjame hacer la pregunta, ¿cómo esto te puede animar a ti cuando tú ves lo que estaba pasando con la iglesia? ¿Cómo te puede animar a ti cuando tú ves que hay oposición, cuando tú quieres servir al Señor? Pues eso lo anima a uno, hermana, a no desmayar, a saber que Dios es todopoderoso. Y viendo lo que hizo con Pablo, con Saulo de Tarso en ese entonces, quiere decir que el Señor hace todo lo que él desea, lo que él quiere. No hay imposible para Dios. No hay imposible. Nosotros confiamos en eso y eso nos anima para seguir adelante aún en medio de cualquier circunstancia. Amén. Una pregunta. ¿Quién cambia a la gente? Nosotros vamos y les hablamos de Cristo. ¿Podemos cambiarlos? No. Solamente podemos presentar el Evangelio a ellos para que conozcan que hay un Dios que les ama, que Jesús vino a morir en la cruz para salvarnos y que hay que aceptarlo y reconocerlo como nuestro Salvador personal. Y Dios es el que hace el cambio. El Espíritu Santo es el que hace el cambio. Y miramos que eso fue lo que pasó con Saulo. ¿Ustedes creen que la iglesia estaba orando? Ay, Dios, mira, este hombre que viene tras de nosotros, ¿verdad? Quizás no estaban orando para su conversión, pero estaban orando para su perseveración, para su salvación de ellos, protegernos. Sí, pero Dios, a protegerlos, salvó al que estaba persiguiendo. Sí, amén. Ahora, dice, el libro de Hechos no es solo la historia del ministerio de los apóstoles, presenta a muchos otros que sirvieron a Dios y también difundieron el Evangelio. Saulo sería ayudado en la nueva fe por Ananías, a quien Dios había preparado para este propósito. Entonces, cuando él llegó a Damasco, ¿qué fue lo que le dijo? Ve ahí y se te va a dar instrucciones. Amén. Entonces, en los escritos de Lucas, el Evangelio de los Hechos, la oración, a menudo se ve que venían visiones. Tal vez Saulo estaba reflexionando en sus experiencias en el camino a Damasco, mientras oraba y pedía perdón y dirección. Pues me imagino cuando tú tienes un encuentro con Cristo y ves que todo lo que tú pensabas que estabas haciendo bien y que estabas... se dice agrediendo a la gente que creía en Jesús. Es como, ay, que me trague la tierra, que me tapo. Ay, Dios mío, ¿qué hice? Y estaba tan arrepentido. Amén. Entonces, mientras que él estaba con eso, llega Ananías, ¿verdad? Sí, amén. Pero también sabemos que Ananías sabía qué clase de hombre era Saulo. Sí, y Dios le dice, Ananías, tengo un trabajito para ti. Quiero que vayas y oras por Saulo. ¿Ah? Y Ananías, ¿qué? ¿Tú sabes qué me estás diciendo? ¿A poco Dios no sabe lo que está diciendo? Aleluya. Dios sabe todo, pero nosotros no entendemos. Y entonces él dice, tienes que ir y orar por él. ¿Por qué? Porque útiles
para mí. Amén. Aleluya. Porque él amaba a Dios y él quería servir a Dios. Él había hecho todas esas atrocidades porque pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. Pero ahora con el encuentro que tuvo con Jesús, vio que estaba equivocado. Y Dios ahora lo podía usar para su honra y su gloria, predicando el evangelio. Amén. Ahora, Ananías al principio discutió con Cristo. Saulo había hecho tan gran daño a la iglesia de Jerusalén y estaba autorizando para arrestar a los creyentes cristianos, incluidos los de Damasco. El Señor le respondió de una manera totalmente inesperada por Ananías. El principal perseguidor de los cristianos se convertiría en un Aleluya. instrumento escogido para Amén. la honra y gloria de Dios, para llevar el evangelio a los Amén. gentiles. No nomás a los judíos, a los gentiles también. Aleluya. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Amén. Amén. Además de este honor, no haría inmune a la persecución. Jesús afirmó que Saulo sufriría mucho por el nombre de Jesús. Así como él había hecho mucho sufrir, él iba a ver la persecución. Ahora Ananías obedeció y oró por él en la casa de Judas, y cuando él oró por él, dice que se le cayeron como escamas. Eso, ¿verdad? Algo de la luz que posiblemente le había quemado, no podía ver, recibió su sanidad. Y fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que pasa cuando uno viene al Señor con un corazón arrepentido, buscando de Dios. Hay muchos que buscan que el Señor los llene con el poder del Espíritu Santo, pero no se han arrepentido. Y uno puede decir, pero hermana, si uno acepta a Jesús que no es arrepentido, no, hay muchos que aceptan a Jesús, pero piensan que están bien. No se arrepientan de cosas que hay en su vida, y uno tiene que llegar arrepentido de todo para que Dios Amén. puede llenar a uno con el poder del Espíritu Santo. Y como él recibió el poder del Espíritu Santo, también dijeron, pues ahora a bautizarlo, y fue bautizado. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Transformado por Cristo. Saulo algún día escribiría que todo creyente en Cristo es nueva creación, y eso lo sabemos porque está en 2 de Corintios capítulo 5, 17, ¿verdad? Él escribió que una persona que ha aceptado al Señor es una nueva criatura. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto? Todas las cosas viejas han pasado. Y es lo que miramos en la vida de Pablo. Todo fue cambiado y todo fue hecho nueva. Aleluya. Saulo fue cegado en su encuentro con Jesucristo. También dejó de comer y beber. Es posible que haya perdido todo deseo de alimentarse, o que haya comenzado voluntariamente un periodo de ayuno para buscar a Dios y comprender lo que había sucedido. Nos da un ejemplo aquí en el libro, que veamos Daniel. Vamos a Daniel capítulo 10, verso 12 a 14. El que lo tenga lo puede leer. Aleluya. Daniel capítulo 10, verso 12 a 14. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que te pusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber
lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Amén. Aquí estamos viendo que Daniel oraba. ¿Por qué oraba? Porque tuvo una visión. Y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Y le pedía, Dios, explícame, ¿qué quiere decir esto? Entonces mandó al ángel para que le explicara. Inmediatamente mandó al ángel. Pero aquí estamos viendo en la escritura que hubo oposición. El enemigo no quería que ese mensaje le llegara a Daniel. 21 días estuvo luchando el espíritu malo con el ángel que le quería traer la respuesta. Entonces aquí nos está dando ese ejemplo, porque aquí ahora Saulo está, aunque en su conversión, aquí en la clase todavía no llegamos a la parte donde dice que le cambió el nombre, él quería entender, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Explícame. Entonces, después de ser sanado y alentado por Ananías, Saulo volvió a comer y se fortaleció. Inmediatamente comenzó a proclamar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús hizo la misma afirmación en su juicio. Sus denunciadores lo acusaron de blasfemia castigable con muerte, ¿verdad? Decían, ay, ahora tú también, ahora tú estás predicando. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Las cartas que te dimos para que apresaras a los cristianos y ahora tú eres uno de ellos. Estás anunciando a Jesús. Entonces decían, tú también eres digno de muerte. Inmediatamente, ¿verdad? Ahora los oyentes de Saulo estaban asombrados. Habían esperado que él cumpliera plenamente su misión para arrestar a los discípulos y llevarlos a los sacerdotes que estaban en Jerusalén. Pero, gracias a Dios, que tuvo ese encuentro con Cristo Jesús mismo. Y ahora él, en vez de estar arrestando, estaba predicando a Cristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Ahora vamos, la poderosa predicación de Saulo provocó la oposición de los que no creían. Dijeron, ay no, ahora hay que matar a Pablo. Mira que muy bien, ¿verdad? Pensábamos que él iba a deshacernos de toda esta gente. Ahora él también está con ellos y profesando. Y dice que cuando querían matarlo, otros creyentes escucharon. Dijo, mira, tenemos que ayudarlo. Y Dios pone a personas para que nos ayude. ¿Y qué fue? Los creyentes lo rescataron y bajaron al Saulo en una canasta por un muro de la ciudad. Pregunta, ¿de qué manera el ayuno, la abstención voluntaria de los alimentos nos ayuda a centrarnos en Dios? ¿Alguien puede dar una respuesta? Cuando uno ayuna, hermana, que lo hace con fe, con propósito, porque hay gente que ayuna, pero de una manera que no recibe respuesta. Pero cuando uno lo hace con fe, con un propósito positivo, el Señor lo fortalece, le da a uno ese vigor, ese ánimo para seguir adelante confiando en lo que ha creído. Una pregunta, ¿el ayuno es solamente abstenerse de la comida? No. ¿Que si me propongo no comer todo el día? ¿Es el ayuno? No. ¿Qué es el propósito de ayuno? Escudriñar la palabra y estar en comunión con el Señor. Escudriñar la palabra y estar en comunión con el Señor. Como dice el hermano, hay un propósito. Uno dice, para que el Señor se glorifique en uno, para que el Señor le ilumine a uno, para que el Señor dirige a uno, ¿verdad? Entonces, dice, ¿de qué manera la identidad de Jesús como Mesías, el ungido de Dios, es fundamental para el Evangelio? Para María se inclinar.
Dice la palabra del Señor, vale nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado. Jesús es el Mesías. Sin Él no hubiera salvación. Sin su muerte no hubiera salvación. Entonces, Él es el ungido de Dios y Él es, por medio de Él tenemos salvación. De ninguna otra manera hay salvación. ¿Por qué es importante que los creyentes vean tanto los milagros de sanidad física como los milagros de las vidas completamente transformadas? O sea, una persona que no cree en el Señor. ¿Por qué es importante que ellos pueden ver que el Señor sana y que también el Señor transforma? ¿Por qué es importante? Para que se conviertan. Porque yo pienso que primeramente uno tiene que ser buen testimonio para poder hablarles de que el Señor puede cambiar su vida así como cambió la de nosotros. Entonces, cuando la persona tiene un buen testimonio, entonces, y aquel que no conoce, entonces dice, bueno, si lo cambió, yo creo que a mí también me puede cambiar. Pero ¿cómo sucede eso? Necesita uno estar primeramente con el teléfono allá arriba. Amén. Y estar uno en comunión para poder ser luz para los demás. Eso es lo que yo pienso. Amén. Entonces, los milagros de sanidad física son importantes porque uno dice, oh, wow, el poder de Dios. Pero cuando también ve que uno transforma, así como transformó a Pablo. Y mira, tenemos que mirar, Pablo no era un pecador que andaba haciendo, que andaba en malos caminos. Era una persona que testificaba que amaba a Dios. ¿Qué nos enseña eso? Que podemos decir, yo amo a Dios y estoy viviendo, y podemos estar tan equivocados porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que nosotros reconocemos que somos pecadores. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos un Salvador. ¿Quién es el Salvador? Cristo Jesús. Él es el ungido de Dios y por lo tanto Él es el que hace los milagros de sanidad y el que hace el milagro de transformar las vidas. Aleluya. Encuentro con la iglesia en Jerusalén. Saulo no estaba solo en su celo por Cristo. Mucho antes de su experiencia en el camino a Damasco, los discípulos de Jesús, algunos de ellos escogidos como apóstoles, estaban testificando de él. El primer esfuerzo de Saulo por reunirse con ellos estuvo marcado con mucho temor, porque decían, ¿por qué está Saulo aquí? Él es perseguidor de los cristianos, de los creyentes. ¿Qué está haciendo aquí? Pero hubo alguien que estuvo a su lado, ¿verdad? Para decirles, Bernabé les dijo, él ha tenido un encuentro con Cristo mismo y él ha transformado su vida. Con ese testimonio lo pudieron aceptar. Amén. Amén. Después de 3 años, Saulo fue a Jerusalén para tratar de unirse en comunión con algunos de los primeros conversos cristianos. Su última aparición ahí estuvo marcado por violencia. Ellos recordaron, aquí estuvo y hizo mucho daño a la iglesia. Nosotros recordamos de él, sabemos lo que él hizo. Entonces, cuando él viene, no. Saulo, sin embargo, encontró un amigo en Bernabé, una levita de la isla de Chipre. Su nombre era José, pero los apóstoles lo habían apodaron Bernabé, que significa hijo de consolación. Habían escuchado lo que Saulo había experimentado en su conversión y cómo había testificado de Cristo en Damasco. Y Bernabé llevó a Saulo a los apóstoles y les dio este informe.
Esto le dio a Saulo la oportunidad de predicar en Jerusalén, como lo había hecho en Damasco. Esto también lo puso en conflicto con los mismos judíos, Amén. que habían adoptado la ley. Una vez que su vida vio la amenaza, miramos que ellos lo ayudaron. Los creyentes de Jerusalén lo enviaron a Tarso, el lugar donde él había nacido. Por eso se dice Saulo de Tarso. Amén. Amén. Lucas concluyó esta sección del libro de los Hechos con una amplia declaración diciendo cómo estaba la iglesia y cómo estaba difundida por toda Judea, Galilea y Samaria. Una pausa en la persecución resultó en un tiempo de paz. Ay, gracias a Dios que no está persiguiendo la iglesia. Y ellos pudieron respirar y alabar al Señor con libertad. Amén. Y la iglesia empezó a crecer en grandes números por la ayuda del Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, ¿qué nos dice Dios? La Biblia dice muchas veces que nada es imposible para Dios. Una prueba que proporciona es la dramática transformación de la vida de Saulo, que después el Señor lo nombró Pablo. Se puede animar a los cristianos a creer en Dios para grandes cosas, a reflexionar sobre la historia de Saulo y sobre las muchas otras obras maravillosas que Dios hizo en la iglesia primitiva a través de ella. La iglesia primitiva encontró mucha persecución, mucha gente que estaba en contra de ellas. Cuando uno aceptó al Señor, no todos estaban a favor. ¿Qué hiciste? Ya te cambiaste, ¿y tú qué estás haciendo? Pero uno sabe que uno no ha cambiado de un lugar a otro, ha cambiado su corazón y aceptado a Cristo, nuestro Salvador. Aleluya. Hay muchas personas que rechazan el Evangelio. Hay ciudades donde ha sido difícil establecer una iglesia. Yo con el hermano Rubén fuimos a un lugar donde estaban haciendo un servicio y estaba una iglesia tradicional ahí en ese lugar. Pues ahí se hizo una plataforma, se estaba predicando la palabra de Dios, se había cantado himnos y todo. Y al terminar el servicio íbamos todos despidiendo el uno al otro cuando de repente oí ¡tan! Y yo creí, el micrófono se me cayó. No, era una piedrota que me habían aventado aquí en la cabeza y esa piedra, pues al pegar mi cráneo se hizo ¡tan! Y dije, ay, que me pongo así. Y yo tenía a Yuri Yuri tenía como un año, la tenía en mis brazos y me acababa de dar vuelta. Y a darme vuelta, la piedra le hubiera dado a ella, pero me dio a mí. Gracias a que no le dio a mi chiquita, pero me dio a mi duro cráneo. Y luego, y nomás me puse la mano así, y luego los hermanos se dieron cuenta que me había agachado y que me puse la mano. Y dijo, y hermano, ya le dieron una pedrada a su esposa. Y luego el hermano de Rubén dice, a ver, y que me quita la mano y me estaba chorreando la sangre. Y entonces, pues vamos, y cuando salimos, nos llevaron a un cuarto donde un hotel donde pasamos la noche, y dice, Rosa, tenemos que ir con un doctor para que te revise eso. Y ahí vamos. Y cuando vamos, ¿qué cree que la doctora dice? ¿Y quién te hizo eso? No, pues estaba en un servicio y me aventaron una piedra. Y le miraba al hermano Rubén. ¿Sí? ¿Eso pasó? Ella pensaba que el hermano me había golpeado. Y le dije, no, sí, me aventaron una piedra. Y dice, ok. Y dice, vamos a limpiarte. Entonces me agarró y dice, ¿cuándo
¿Cuándo pasó esto? Anoche. Pues está completamente cerrado. Aleluya. Gloria a Dios. Solamente tenía la sangre seca que estaba ahí. Y doy honra y gloria a Dios. Yo nunca pensé que yo iba a recibir piedras por el nombre del Señor, pero ahí sí. Y doy gracias al Señor porque protegió a mi hija. Gloria a Dios. Hay lugares que todavía es difícil que uno predica el evangelio, porque así como Pablo era muy fuerte en su creencia de que él estaba sirviendo a Dios y haciendo su voluntad, hay muchos que andan así equivocadamente y no reciben a Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a dar su vida por nosotros. Y tenemos que orar. Dios puede cambiar estas situaciones para su gloria a medida que nosotros oramos. Amén. Tenemos que orar sin cesar. Ponemos nuestra confianza en Él y Él nos comprometemos a trabajar por Él. ¿Qué es un compromiso? El compromiso es como el matrimonio. Uno dice, y la hermana mencionó esto anoche, ¿verdad, hermana? La hermana Lucy Saavedra dijo, ¿verdad? Que cuando uno se iba a casar, dijo, pues sí, dijo que me va a amar y que me va a proteger y que va a estar a mi lado siempre. Y uno, con decir sí, dicen, una palabra de 2 letras, se comprometió uno, ¿verdad? Amén. Y Jesús usa mucho la ilustración del matrimonio cuando dice la iglesia, la esposa, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber que nosotros debemos de tener un compromiso ante Dios. Y así, el Señor es nuestro esposo. Pero también la iglesia se compone de muchas familias. Sí, Y esas familias tienen que conocer al Señor. Y por eso el enemigo está atacando muchas familias. ¿Por qué? Para deshacer la obra de Dios. Pero la oración del justo puede mucho y la iglesia tenemos que seguir orando y confiando en el Señor y orando. La clase del viernes estaba hablando de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? De los mismos creyentes que conocen la palabra de Dios, ahora están haciendo lo que está en contra de la palabra de Dios. Ese espíritu del anticristo que quiere entrar, ¿verdad? Pero con el poder de Dios todo es posible. Sí, ¿Cuántos amén. alaban al Señor? Amén. Vamos Gloria a al orar en Señor. esta mañana. Padre, Gracias, te damos Señor infinitas Jesús. gracias. Te adoramos, Señor. Nos servimos Bendecimos a tu un nombre, Cristo muerto. Señor. Aleluya, servimos a un Cristo vivo que resucitó al tercer día, que está cada día a nuestro lado. Te damos honra y gloria, Señor, porque tú prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Señor, cuando vienen esos problemas, cuando vienen esas dificultades que el enemigo pone, Señor, Padre. Señor, ayer nuestra hermana decía, ese son el estrés que nos viene a hacer fructificar, Señor, en tu nombre. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque miramos que una persona, Padre, que estaba tan equivocada, Señor, dañando tu iglesia, tu Espíritu Santo vino a tratar con él y fue un instrumento para la honra y gloria de tu nombre. De igual manera, Padre, ayuda a cada uno de nosotros, Señor, estar atentos, Señor, nuestro oído, a tu voz, a tu Espíritu Santo, para que guíe nuestra vida. Oh, Padre, te lo pedimos en el nombre sagrado de nuestro Salvador Jesucristo. Alabado sea tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de nuestros hermanos que están escuchando por las redes sociales, cada persona. Bendígala, Padre, a través de tu palabra. Te lo suplicamos en tu santo nombre. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, hermanos.